En este segundo episodio de One Chance Corp tenemos un invitado muy especial, futbolista profesional venezolano. Hace sus inferiores en el Deportivo Táchira, debuta en primera con ese club, pasa al Al-Jaish de Siria, continúa su carrera en Curazao y termina en Estados Unidos donde sirve para sacar su residencia norteamericana. Con ustedes, Hugo Alejandro Acosta. Y bueno, no, agradecido primero por invitarme a tu espacio. Siempre es bonito pues, compartir, hablar de no solamente pues, del deporte, ¿no? Sino también hablar de la vida. Al Exacto. final, el deporte está vinculado a todo lo que hacemos en nuestro El día a día. deporte es la vida. Es correcto. Inicio como todo niño que arranca su carrera, pues siempre me he apoyado con mis padres, siempre estuvieron ahí dándome como ese apoyo desde pequeño. Inicié mis primeros pasos en una academia en mi ciudad, de San Cristóbal, una academia que ha sacado muchos talentos, muchachos que han estado en el Táchira. Yo soy de San Cristóbal. ¿A Es qué, la a qué edad academia. fue la primera academia? ¿Con cuántos años? Yo empecé jugando en la fundación, se llama Fundación Atlética San Cristóbal, de Pocho Chenauzi, es muy conocido, argentino, jugó en Boca, jugó en varios equipos. Sí. Nada, yo llegué como a los, creo que fueron 5 o 6 años, estoy más o menos tratando de hacer memoria. Y, Y bueno, y hice mi eso fue por iniciativa propia o tus papás quisieron pues como que practicaras en esa academia y para que hicieran deporte? ¿Cómo fue? bueno, en esa parte creo que fue más guiado por mis padres, digamos, de llevar a qué academia ir. Y bueno, uno siempre de niño, pues con esa ganas de jugar todo el día con una pelota en los pies, brincando. Entonces, bueno, a lo mejor en ese momento me imagino que mi papá habrá dicho, bueno, este como que le pega bien y corre, vamos a llevarlo allá a que juegue. Sí. Y nada, inicié mi proceso en categorías menores, fui pasando, casi siempre estuve en esa escuela, fui pasando todas mis categorías ahí, desde 6 años hasta U15 más o menos. Y ya cuando llegué a U15 o sub-15, ya empecé a jugar para la selección del Estado. Normalmente, no recuerdo si en Colombia es así, pero en Venezuela, digamos, los niños que iban siendo los mejores del equipo de tu estado, entonces te llevaban a una selección y ahí competías para después ir o sea, competías a nivel nacional. O una selección regional. Es como una selección Por regional. lo menos aquí en Colombia, claro, estaría la selección Valle, Antioquia, Atlántico, la Correcto. selección Meta. En ese caso, vos estarías compitiendo para qué selección. En esa En ese momento se competía se llamaba la selección Táchira, que era la selección selección del Táchira. Estado. Sí, Ajá. era bien bonito porque tú recibías mucho apoyo en medios de comunicación de locales del Estado. Entonces, creo que en esa parte era muy bonito porque incentivaba mucho a los niños a que, bueno, quieres ser bueno, tienes que prepararte, No, tienes que entrenar para y llegar a una llegar mejor. a una selección regional no es fácil. Son los mejores de los mejores. Sí, Tanto como en Colombia como en Venezuela, bueno, en Sudamérica, pues, vos sabes que hay mucha competencia, todos quieren llegar, todos quieren jugar fútbol, y si estabas en una selección de 15, 18, 20 jugadores, era porque era el mejor volante de Táchira, pues, de la región. sí, 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 es así. Entonces, bueno, tú vas como descubriendo eso, obviamente vas madurando, vas creciendo y te vas dando cuenta de que, digamos, esa es tu pasión, en eso cada vez te vas, porque yo a veces pienso esto y esto es importante compartirlo, sobre todo si hay gente joven que después va a ver estas entrevistas. Eh, Cuando estamos niños estamos como descubriendo si realmente somos buenos o qué tan buenos somos, entonces es bien importante tener esas herramientas cuando estás niño, porque si tienes guías, tienes apoyo que te ayuden a conscientemente entender que, mira, eres muy bueno, tienes que prepararte, tienes que entrenar, porque cuando estás en esas edades vas muy por la vida como, un ejemplo, si tienes un padre en tu casa que te apoye y te dice cosas positivas, muy bien, pero hoy en día también vemos que muchos padres le quieren que su hijo sea el mejor, pero el hijo sale a un partido y es palo, palo. Exacto, con la presión y todo esto. Exacto, entonces no es sano. Yo digo que no es sano, por eso las bases del fútbol son tan importantes, porque cuando tú estás creciendo, cuando estás desarrollando jóvenes de los 12, 13, incluso antes, esas son las edades más importantes. Por eso digo que, ¿por qué es tan importante? Porque el fútbol es como la vida. Si tú en tu etapa de 5 años a 10 años, tú lo que recibes son frases positivas, palabras de apoyo, guías de tus Apoyo. padres, palabras afirmativas, hijo, eres bueno, hoy perdiste, no importa, también es válido perder. Entonces creces con una Exacto. salud mental más sana, porque es que esa salud mental viene de esas edades. Por eso es que a veces vemos, y tristemente es así, gente que llega a ciertas edades en el fútbol y de repente ves que se pierden o se desvían hacia la rumba, hacia la joda. Sí, Entonces, exactamente. todo eso viene de ahí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en las bases no hubo un trabajo o un acompañamiento de psicólogos, de entrenadores con
una buena preparación. Entonces creo que eso es bien importante hoy en día tenerlo Pero en la... quiero hacer énfasis en dos puntos muy importantes que tocaste. El primero, ahorita que he tenido la oportunidad de estar más de cerca de los niños, aportándoles pues, en su proceso de formación como entrenador, me ha pasado algo muy curioso y es que yo los pongo a competir. Entonces, yo les digo que para ser el mejor jugador de entreno, para ganarse la cinta de capitán, pues hay ciertas, digamos, yo lo llamo así, estrellas. Entonces, si hacen un ejercicio en el que mejor lo haga, se gana una estrella. Al final del entreno, pues el que más estrellas tenga, gana la banda de capitán y pues tú sabes que quién no quiere ser el capitán, porque todos queremos ser líderes y queremos tener como ese reconocimiento. Y me ha pasado algo muy curioso y es que un niño lleva como 2 semanas o más sin ganar la banda de capitán y la mamá ya me escribe después de 2 semanas diciéndome que el niño siempre llega triste a la casa que porque no ganó la banda de capitán. Entonces ahí hago énfasis en lo que tú dices de que el perder también es importante, o sea, no siempre tenemos que ser el mejor, no siempre tenemos que ganar, no siempre tenemos que destacarnos, tenemos que aprender y querer ese proceso. Es donde hago énfasis en el otro punto en que los padres son muy importantes, en que no importa si gana o pierde, el amor del padre es el que va a estar ahí siempre y el apoyo, sin importar si el hijo es bueno, es malo, es regular, es lo de menos. Y lo otro, que también he visto a los padres que son los que vuelven a los niños agresivos. Digamos, cuando uno va a los partidos de las infantiles en los fines de semana, los padres ahí metidos, pues, o metiéndose hasta con el entrenador, hasta con los otros jugadores rivales, como que hacen que se pierda, pues, como en esas edades, se pierda, pues, como la magia o como la nobleza o el proceso, pues, como que se va confundiendo. Ya entra como más el fanatismo, ¿no? Sí, sí, y te digo, eso es un punto súper fuerte en el fútbol. A ver, yo el fútbol lo veo hoy por hoy como ya de una manera muy, como desde afuera, por decirlo de una Desde afuera, manera, sí, sí. lo veo como externamente, porque a pesar de que el fútbol es muy lindo, eso que tú dices es súper importante, porque socialmente lo que estás fomentando en tu hijo sin querer, porque al final tú eso lo estás haciendo como padre con todo el amor del mundo, porque tú no vas a ir a gritar allá porque a lo mejor eres una mala Sí, sí, persona, sino lo exacto. haces porque es tu hijo y te apasiona, pero muchas veces eh, lo correcto no es eso, a pesar de que tú seas el padre, porque el mensaje al final que le estás Ahí, dando al hijo es un mensaje agresivo, es de gritar, exactamente. de decirle una grosería a un árbitro o al rival por Violentos, exacto. violentos. Entonces, por eso es que hoy por hoy el fútbol prácticamente mueve las masas, porque muchas veces se ha desviado lo que es el deporte como tal. Lo que es el deporte. ¿Ves? Por No, eso cuando uno ve entrevistas, disculpa que te interrumpa, cuando uno ve entrevistas de entrenadores como Guardiola o mismo Klopp y entrenadores muy top, este, al final ellos dicen, es un deporte, se gana y se pierde. Mañana es un día nuevo, o sea, nadie se va a morir, nadie va a pasar nada, nadie va a dejar de comer. Es un juego. exactamente. Sí, se ha hecho, no sé, un trasfondo, se ha como pasado, se ha idealizado eh, como demasiado este tema del fútbol, pues ya que mueve muchas emociones, ¿no? Y al mover tantas emociones, mueve masas, como tú lo dices. Y quiero hacer énfasis en un punto, y es que hablemos un poquito de la realidad del fútbol, porque uno como niño, lo hablo por mí, pues por muchos que conozco, uno dirá, cuando sea grande voy a ser futbolista profesional, y una vez estoy viéndome en el Mercedes, en el Ferrari, en los hoteles de lujo, con las modelos, entonces ya que dices ese punto de que se ha idealizado mucho mostrar lo que realmente es, porque eh, ahorita pues nos vas a contar que estuviste pues, en otros países, hablo por mi parte también que estuve en Centroamérica y es totalmente diferente. Yo jugué fútbol también en Centroamérica y mi primer contrato lo firmé por $300, casa y comida. Y eso está muy lejos de la realidad de lo que puede que piensen los niños en este momento. Sí, son temas, mira, por eso digo, de repente yo en esta entrevista voy a ser un poquito crítico con muchas cosas del fútbol, probablemente habrá gente que si ve la entrevista no lo toma muy bien, pero son verdades, son realidades. Entonces, a mí me gusta hablar así porque incluso en mis espacios, en otras cosas que hago, lo mejor es hablar de realidades. Y eso que dices es importante porque lo que el mundo nos vende desde que estamos niños es que Exacto. un jugador famoso, con supercarros, con fama, pero Dinero, al final lo que le están mostrando a la sociedad son los resultados. No le están mostrando a la sociedad que, mira, para tú llegar allá al Ferrari, a eso, todas esas cosas que venden el sistema, no se habla del proceso, porque no se habla de que esa persona que llegó ahí pasó a lo mejor cumpleaños solos, navidades solas, donde estuviste llorando, donde estuviste bajo la lluvia, donde tuviste semanas a lo mejor acostado recuperándote de una lesión. Entonces, no se habla de todo ese proceso, que es lo más importante en el desarrollo de la vida, del deporte y de cualquier cosa que tú hagas. Entonces, estamos en una sociedad donde nos enseñan a hacer, nos enseñan al resultado, pero no nos enseñan nunca a ser como persona. Entonces, si en el fútbol creces como niño, incorporándolos a todos, aquí no es que existe
un solo líder, aquí somos 22 líderes o 30 líderes, incluyéndote como entrenador. Es decir, no es excluyendo a ninguno, porque al final esto es un deporte conjunto. Esto no es un deporte, Exacto. esto no es el tenis, esto no es el golf, esto no es, son deportes individuales, son deportes grupales donde, por supuesto que triunfa, o entre comillas, uno, digamos, el que salió goleador, pero ¿quién ganó? Ganaron 30 personas o 40 o una institución completa. Entonces, eso es bien importante porque es eso, pues el fútbol no es el resultado, es todo lo que vas a aprender en ese proceso como jugador. Claro, no, quiero hacer énfasis en 3 puntos que me parecieron súper importantes. El primero es que es el proceso. Tristemente, muchos no van a llegar. Por más proceso que tengan, todos no van a llegar al Ferrari, todos no van a llegar a primera división. Y no estamos hablando de solo del fútbol europeo, que es el de más alto nivel. Así sea fútbol de primera aquí en Centroamérica, en Sudamérica. Es un puesto y compiten mil, cientos por un solo puesto. Entonces, así sea que una persona quiera hacer el proceso y se esfuerce y se entrene y quiera salir adelante, probablemente la vida no esté para él eso. Entonces puede hacer el proceso, pero tampoco se garantiza de que va a llegar. El segundo punto es que todo lo queremos, todo lo que tú decías, que todo lo queremos rápido. La sociedad ahorita ya quiero todo, ya quiero ser, ya quiero tener el carro, ya quiero tener la casa, el último celular, todo ya, y no queremos, es como lo que tú decías, el proceso, avanzar, esperar. Y importantísimo el tema del ser, ¿no? Nos han enseñado a hacer, a tener y no a hacer, no a conocernos a nosotros mismos. Y creo que esas cosas a largo plazo son fundamentales, más que todo cuando vas creciendo. Sí, mira, y eso que dice me encanta porque yo he tenido muchas veces esas conversaciones conmigo, ¿sí? Donde yo decía, bueno, ¿quién fui yo como niño, por ejemplo, cuando jugaba? Una de mis, considero yo, capaz los que jugaron conmigo, o sea, hablo de niño, ¿no? Estoy hablando Sí, como niño. Yo recuerdo que una de las cosas que yo más disfrutaba era asistir, ¿no? Dar un pase de gol o dejar un compañero solo con el arco. Eso era lo nato, lo que a mí me movía, ¿sí? Que era, si yo eso lo profundizo, disfrutaba mucho el resultado de mi equipo. Disfrutaba mucho aportar a mi equipo. No era que, por eso digo, el fútbol tiene tantas cosas como psicológicas, emocionales, y por eso, sobre todo, el trabajo, para mí, el trabajo tuyo como coach, como entrenador, es súper complejo, no es fácil, porque tienes que lidiar o sea, tienes que tener demasiadas herramientas para poder llevarle la información correcta, así sea a los niños. ¿Por qué? Porque, vuelvo al punto de hace rato, es un deporte grupal. Entonces, si tú fomentas a que el niño, eh, digamos, disfrute el deporte y ayude a su compañero, después el resultado de eso va a ser el título, va a ser el clasificar a un exactamente. campeonato, va a ser el resultado. Pero lo más importante es lo que tú estás fomentando, que tú hagas algo por el otro, que yo haga algo por mi compañero, que vaya y le cubra la espalda a un volante, o que vaya y le cubra la espalda a un delantero. Entonces, son cosas que a veces, cuando estás niño, no se fomentan. Por eso son un equipo, todos tiran para el mismo lado y cada uno tiene una función. No, y ahora hago hincapié en otra cosa que dijiste, y es que eh, ahorita todos dicen, no, ¿vos quién sos? Entonces, no, que yo soy ingeniero, no, yo soy abogado, yo soy, no sé, electricista, cualquier profesión. Estamos confundidos porque ese no eres tú, esa es tu profesión, tú trabajas de eso, pero ese no eres tú. Entonces, por eso me gustó pues mucho que nombraras esa parte, y también la parte en la que dices que te gustaba mucho asistir, que te gustaba mucho ayudar. Entonces estás hablando de que no estabas siendo egocéntrico y querías todas las miradas en ti, ni querías hacer todas las cámaras en vos, sino que querías aportarle a los otros, que es ahorita una de las premisas que yo estoy impartiendo, que es el servir, el servicio a los otros. Venimos a este mundo a servir, a ayudar al otro. ¿Cómo te puedo servir hoy? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? No es, quiero ser, por eso lo primero que le pregunto a un futbolista, yo lo conozco y me dice que quiere ir a un equipo, ser futbolista profesional, la primera pregunta que le hago es, ¿por qué quieres ser futbolista profesional? Eso para mí va a impartir un punto en el que cuando hayan miles de dificultades, él no renuncie y pueda que se dé ese paso para llegar al fútbol profesional. Porque si la meta o la razón es simplemente por la fama, inconscientemente porque no lo saben en ese momento, ¿no? Uno Correcto, es niño, correcto, no sabe correcto. eso, Sí, sí. inconscientemente porque se lo han metido. Pero si veo que es por ese lado, cuando vea frustraciones o vea momentos difíciles, fácilmente va a salir Va a por otro desistir. lado. Va a Claro. desistir. Mira, por eso digo, ahí es donde el deporte yo creo que es la mejor universidad de la vida, porque como tú decías ahorita, no somos ese título que podemos tener guindado, ni siquiera somos cuando hemos llegado al fútbol profesional, no somos nada, no somos Nada. nada, seguimos siendo un ser humano común y Cuando, corriente como cualquiera. y se puede evidenciar cuando simplemente termina su carrera y después,
nunca más, Claro, nunca más vuelve a estar. y por qué muchas personas, los jugadores que terminan sus carreras a veces hasta caen en depresiones, se siente que no tienen rumbo, que su vida Exactamente, se les terminó. porque como decía Víctor Valdés en una entrevista como del 2010 más o menos, viven en una burbuja. El futbolista vivió en una burbuja. De hecho, yo he sido, no sé si, o sea, lo he disfrutado y también me ha costado en el sentido de que en el fútbol uno se mal acostumbró y hablo por mí también, de que todo se lo dieran. Hoteles, comida, arrendo, todo lo que masajes, todo lo que se necesitara, allá a la mano. Pero cuando te salís de ahí, de esa burbuja, después decís, uy, ¿y ahora? Pero en realidad esa es la verdadera vida. Entonces, yo considero ese punto que tú tocas, que de la depresión de los futbolistas cuando termina es porque se les acabó pues ese cuarto y nunca tuvieron a nadie o nunca nadie les dijo, o tampoco nunca se propusieron como hacer una introspección o a ver qué más podían hacer para que cuando llegara ese día, porque no se sabe, literalmente al otro día se pudieron haber lesionado y nunca más pudieron haber vuelto a jugar. Entonces me parece que eso puede ser, este proyecto puede servir para eso también, para esos futbolistas, apoyarlos en el proceso para que cuando llegue su momento tengan herramientas y material para que puedan seguir su vida tranquilamente y puedan hacer una transición no tan brusca, porque hasta se me viene a la mente algo que había leído el otro día. El atleta de alto rendimiento tiene muchos estímulos, muchas hormonas, mucha dopamina, mucha oxitocina. Todo el tiempo la está fabricando el cerebro por todo el movimiento que hace. Y cuando para, pues todo eso le hace falta. Entonces, imagínate que también hasta hormonalmente, eso también tiene que ver. Claro, es que es prácticamente, es que eso está, eso que dice fue poderoso y creo que por eso esta entrevista vale oro para mucha gente. A lo mejor si a lo mejor comercialmente estas cosas a veces no venden. Voy a decirlo en un término como económico, pero esto es lo que no hay en la sociedad y es lo que Es, no ves en el fútbol. Esto no es lo que te venden y esto es lo que se debería mostrar. Es que es lo mismo exacto. que los sistemas tradicionales. Nos muestran es lo que le interesa al mundo mostrar. Es lo que vende, porque lo que vende es Cristiano Ronaldo con un Bugatti, Messi con... Pero eso no es. Volvemos a lo mismo, eso no es. Exacto, sí, esto nació en el 2020, se llama Reinventarme con propósito y quería hablar precisamente de eso, de la salud mental, de mostrar la realidad y de que se muestre también lo malo, ¿no? Porque no todo es bueno y se sufre pues muchísimo en el deporte de alto rendimiento. Bueno, creo que nos desviamos un resto, entonces quedamos en la parte en la que era selección departamental, regional, selección Táchira, ahí tenías más o menos unos 15 años. Bueno, entonces seguimos contando un poco pues de tu recorrido. Sí, bueno, luego de esa etapa como juvenil, por supuesto que los jóvenes que en ese momento tenían buen rendimiento, pues ya empezabas a ver que habían con los entrenadores contactos con las federaciones en ese momento de Venezuela para ver cuáles eran los mejores jugadores, digamos, regionales y empezar a hacer posibles llamados, convocatorias a selecciones nacionales. Bueno, en esos momentos, por circunstancias de la vida, me fue bien, recibí llamados a la selección nacional, disfruté Oh, una etapa bien, bien bonita. es un logro inmenso, pues, invaluable, llegar a Sí, ser mira, selección de tu país. sí, yo creo que eso es uno de los recuerdos que, o sea, esas imágenes siempre las voy a llevar, siempre las voy a llevar. Eh, me emociona un poquito. No, está bien, qué bueno. Eh, Hoy es un día especial para mi país, por muchas cosas, y hablar de esto es alegría, esto no es, no es nada, No, nada qué más. bueno, hermano, me Sí. alegra muchísimo que puedas esterilizar tus sentimientos y que esto sirva pues para que puedas hacerlo. Muy bien, me alegra mucho, Sí, hermano. y esto es para todos, esto es para, mira, para la gente, para los niños que puedan ver, es disfrutar tu presente. Si hoy eres un niño de 12 años, mi invitación es esa, disfrutar todos los días, sentirte orgulloso de lo que haces, sin importar qué pase, el resultado es lo último. Solamente si hoy tienes una final, si hoy tienes un partido, disfrútalo, sé feliz. Y hablo de esto porque en esos momentos recuerdo mucho eso, yo tengo todavía una de esas franelas de cuando vestí los colores de la selección, que fui a un mundialito que fue el campeonato de Tahuicha Aguilera, el La, campeonato la primera vez que tocaste selección vino tinto fue con 16 años, fue con 15, o sea, 15 era años. para, sí, era la sub-15, en ese momento tenía 14, exactamente tenía 14, porque era la sub-15, tenía un año menos de Tenía la... un año, 14 años, selección vino tinto. Sí, Ahí jugabas de volante 10. yo ahí jugaba de volante 10 y de delantero, y el entrenador nacional en ese momento, Lino Alonso, que es alguien muy conocido en Venezuela en el fútbol, la mano derecha, bueno, él ya murió, que en paz descanse, era la mano derecha de César Farías. Sí. Lino a mí me dejó, y a todos, yo sé que todos los que estuvimos con él en su proceso, eh, aprendimos muchas cosas, porque Lino te decía, ah, ¿tú eres qué, delantero? Sí, profe, yo soy delantero. Y bueno, de repente llegabas al primer partido del campeonato, un campeonato que era
donde iban literalmente los mejores de Sudamérica, el Tahuichi Aguilera, y me acuerdo que media hora, o sea, jugando en el camerino, pues, yo juraba que ese partido iba a jugar de mi posición, y Sí. de repente, hoy vas a jugar de lateral. Pero, profe, si yo, ¿puedes jugar? No, sí, yo juego de lateral. Entonces, ¿qué pasa? Como eran etapas de formación, ellos no perseguían como tal resultado. Ellos lo que buscaban Claro, era, por eso Lino tuvo tanto impacto en las categorías menores en nuestro país. fogueo, ¿Cómo? foguear a los equipos para que Era, cojan experiencia. era desarrollar a los jugadores a que no siempre va a ser como, que tú eres volante, pero hoy te toca caerte a piña literalmente atrás y defender a tu equipo. Y no me importa que tú seas el delantero, tú ibas así, literal. Yo jugué esa vez y por eso digo que esta experiencia sé que muchos la pueden compartir, porque en esa época estaba Tomás Rincón, que hoy por hoy es el capitán el capitán histórico de nuestra selección nacional, Jugador de la Juventus. jugador de la Juventus, y me acuerdo que ese partido él jugó de 10 y él no era 10, Él no era 10, él no era 10, él era volante 5, volante de marca. volante de marca. Entonces, yo digo, bueno, en esas épocas, de verdad que Lino, que en paz descanse, toda la vida lo va a recordar porque me dejó cosas que literal crecí logrando enfrentarme a adversidades. Por eso digo, no siempre el deporte va a ser como lo planificaste o como lo preparaste en la semana, o es muy bonito. Bueno, luego de eso, ya Después del torneo de Tahuichi Aguilera, me imagino que ya cogiste un equipo fuerte, de primera, en divisiones menores, pues, creería yo. sí, sí, ahí ya cuando regresé, pues empecé a recibir en ese momento el Táchira lo dirigía Manuel Plasencia. Yo ya estaba entre los 15, pisando ya los 16 más o menos en esa etapa. Y ahí es donde yo termino ese campeonato nacional. Me acuerdo que ya había salido de la escuela de Pocho Echenauzi, que era mi escuela de formación menor, y entré a un equipo llamado Lotería del Táchira. Y de ese equipo es donde me llaman bueno, ese torneo salí goleador a nivel nacional, me fue súper bien, y ahí es donde Táchira, Manuel Plasencia, me llama o me invita a entrenamientos con el equipo de primera. Iba era como invitado, todavía no había nada formal ni nada. Y nada, ahí empecé como mis primeras prácticas con Táchira, y como a las 2 semanas el profe me dice, mira, me dan la oportunidad de estar con el equipo de primera, y bueno, ahí ya inicia como la parte profesional. Ellos me decidieron firmarme. Justamente en ese momento no había norma juvenil, y al siguiente año yo entré como a final de la temporada, como a mitad de temporada. En ese momento Táchira estaba en Caracas, lo estaban moviendo a San Cristóbal por el tema de renovación del estadio, y estaban como en una transición, la junta directiva estaba teniendo ciertas dificultades, Sí. y ahí es donde ya pues Plasencia me lleva a debutar. Me acuerdo que debuté en un partido contra Carabobo. Ese día nosotros estábamos peleando, si ganábamos entrábamos a Copa Suramericana. Ese día pues, no fue la mejor experiencia porque perdimos, el equipo quedó eliminado, vinieron muchas críticas, a Plasencia lo sacan del equipo. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a entrar y cuántos años tenías exactamente ahí en ese momento? Cuando debuté tenía 16. 16 años. Sí, estaba de 16, sí, debuté con 16 y a los meses cumplí mis 17 años, pero el debut como tal fue A los 16. ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a entrar en ese partido? ese partido entré como 15 minutos al final. 15 minutos. No, eso para uno eso es una locura. Así sea que le hubieran dado 30 segundos. El debut es el debut. Sí, No sí, importa. sí, es lo que uno quiere es entrar. Pero me imagino que esos 15 minutos se fueron volando. Sí, sí, me acuerdo que tuve una sola oportunidad súper clara y nada, la arquero la tapó, ¿Tuviste pero oportunidad para hacer gol? sí, tuve un disparo, y o sea, son momentos de como mucha adrenalina. Esas imágenes las tengo literal como si hubiesen sido ayer. Estamos hablando de qué año fue ese. Eso fue como en el 2000, para ver, 2004 o 5 por ahí, más o menos. Uf, 20 años ya. Sí. 16 años. Pasa el No tiempo recuerdo volando. ahorita la fecha exacta, pero sí, fue hace ya han pasado los años. Y bueno, luego de eso, ya el Táchira se logra sentar en San Cristóbal con su gente, con su estadio, todo. Y ahí entró la famosa norma juvenil, que eran los jugadores nacidos en mi año. Tenía Ajá. que haber un jugador en cancha, eh, Obligado. obligado, era una normativa de la federación. Entonces, justamente te metieron a todos los partidos. Sí, ahí como Oh, venía, ahí prácticamente la camada que venía conmigo, que éramos como 5 jugadores, 6 de los más competitivos, sí. prácticamente esos 5 fuimos al Táchira. Y ahí ya nos alternábamos, algunos partidos jugaba yo, otros partidos jugaba otro compañero en el medio campo. En ese momento yo jugaba de delantero. ¿Extremo Este, o media punta? Media punta, jugaba media punta.
Y bueno, ese año ya con Táchira nos dirigía Carlos Maldonado, bueno, su hijo es Giancarlo Maldonado, un goleador histórico también de la selección Venezuela. Sí. Igual el profe Carlos, profesor, una persona súper conocida en el fútbol, también ídolo en el Táchira. Copa Libertadores, Selección Venezuela, estuve con él, salimos campeones, la verdad que creo que eso fue uno de los regalos más bonitos que el fútbol me dio, haber salido campeón con el equipo digamos, de niño, De niño, de la ciudad, sí, ser reconocido por la gente, pues obviamente son momentos bien bonitos, claro. tú lo disfrutas, quizás no estás, en esos momentos no estás tan consciente porque tienes que manejar demasiadas emociones, fama, por eso yo hablo mucho de esto, del tema como de la salud del jugador mental, emocional, porque en esas etapas no había prácticamente, digamos que sí había un psicólogo, pero el psicólogo venía un día a la semana o un día previo al partido, te ponían un video, te hablaban tres, cuatro Sí, cosas y no había muchas herramientas. no las había. Y los entrenadores tampoco tenían herramientas. Porque acuérdate que en esas épocas los entrenadores eran más de la escuela vieja, que era el decir grosería, el agarrar a un jugador. Yo me acuerdo, Confrontar, confrontar, pegar. claro, yo me acuerdo de una práctica que literal el profe le dijo a Machado, que era un central de mucha experiencia, le dijo, cuando Hugo pase por ahí, lo partes. Y a ver, son cosas que tú tienes 16, 17 años, todavía eres un niño, o sea, eres una persona que No, claro, todos son muy está en un jóvenes. proceso, está joven. Entonces, ahí es donde yo hablo de esa parte de que hoy por hoy los entrenadores tienen que tener mucho tacto a la hora de comunicarse con sus atletas, porque yo en ese momento yo no lo asociaba a él de una manera positiva. Cuando él me decía eso, Claro, yo en el fondo creaba era como hasta una rabia, yo decía, pero este tipo, ¿por qué me dice eso? Pierdes como esa relación que tú deberías tener con tu entrenador. sí, se pierde como la mística, la química, la relación jugador-entrenador que no sé, me imagino que sí lo viviste, pero digamos cuando yo sentía que mi entrenador confiaba en mí y así sea que yo, no que siempre, porque vamos a hablar de dos cosas. El jugador que está jugando mal y no está en buen rendimiento tiene que ir para afuera, contra el otro, porque el otro merece una oportunidad. Correcto. Pero hay algo que es la confianza, que es cuando yo hago un mal pase, hago un error, me equivoco en una jugada de gol, digamos, me la perdona y yo sé que la confianza está ahí y eso a mí me pasó que me potenció. En cambio, yo veía en otros entrenadores donde no podía dar ni un pase mal porque ya estaba como la crítica y obviamente todas esas cosas te hacen más fuerte, ¿no? Y empiezas a entender y sabes lo de la inteligencia emocional, aguantar la presión, el manejo de las emociones y todo eso que también me sirvió, ¿no? Pero obviamente un entrenador que es positivo, que te da la confianza, que está ahí, yo siento Impacta que para más. mí fue un Claro, cambio drástico. claro, claro. Y para mí esos son los entrenadores modernos exitosos. El entrenador que siempre le va a dar, mira, yo por eso veo mucho a Guardiola y Guardiola es un tipo que te puedes haber equivocado 100 veces. Pudiste pasar por la raya de él y que se te haya ido la pelota literal. El tipo siempre te va, dale, Aplaudir. dale, no pasa nada. Él dice que puedo perdonar que te equivoques, pero que no des tu 100%. La actitud no se negocia. Y para mí eso es importantísimo. Entonces, ¿estuviste un año en Táchira y ahí pasaste para qué equipo? ¿O cómo No, fue? en Táchira yo ¿Quedaste fui contra- cuando firmé, fueron por 3 años y yo estuve 2 años. Cuando salimos campeones, obviamente mi cabeza se puso un poquito medio, estaba con mucho ego en ese momento. Claro, no, pues un pelado de 17 años quedando campeón en el equipo de la ciudad, o sea, viniendo de ser selección vino tinto, difícil, difícil. Tampoco se puede decir nada porque solo lo sabe el que lo vive. Y me imagino que ahora pues ya lo reconoces de otra manera, que tuviste que haber Claro, vivido ese proceso, esa claro. experiencia para saber de que no estabas pues, en una mentalidad correcta, pero eso también te sirvió porque sin haber vivido eso, pues tú ibas a saber que era bueno o que era malo. Sí, sí, no, y por eso decía lo hace rato de que hoy por hoy lo veo desde un lado más crítico, constructivo, porque en esos momentos yo tenía era ego, o sea, Te subió la fama a la cabeza. sí, tenía la fama, es que yo a veces digo, es que no es fácil gestionar, cuando yo veo a alguien joven, famoso, es que es fácil criticar, es fácil juzgar o señalar o decir, ay, pero aquel jugador, mira, todo agrandado y se cree, pero ve y ponte los zapatos de una persona de 17 años que sale a la calle, que la gente le pide autógrafos, que tienes el carro del año, que en tu ciudad todo el mundo te conoce, que estás en los medios de comunicación, que te entrevistan, o sea, hay muchas cosas, por eso digo que fíjate que es fama, pero ahí tiene que haber salud, porque si tú no canalizas todo eso de manera positiva, eso te Tiene que termina haber un equilibrio. correcto. Bueno, después de esa etapa, ahí, a ver, refrescando un poquito, bueno, empecé con el tema tenía mucho ego, lo que te decía, y recibí como una especie de oferta o cercanía para ir a otro equipo en Venezuela, y yo quería ir Sí. a jugar.
a pesar de que habíamos salido campeones, no fui como que todo el torneo regular. Lo que fue el torneo de apertura en esa etapa lo jugué, como, no sé, 15 partidos titular. Pero bueno, el entrenador decidía simplemente mover los jugadores de diferentes maneras y ahí es donde yo como que me cansé un poco y perdí la cabeza y dije, no, me quiero ir. Eso me generó ciertas dificultades dentro del equipo. El profe me dijo, no, si te quieres ir, la directiva me dijo, si te quieres ir no te vamos a retener, no te vamos a pedir indemnización ni nada. Me rescindieron el contrato por mutuo acuerdo. En ese momento el representante era mi papá, yo no tenía nadie que me manejara, ni mucho menos. Sí. Y se me va la posibilidad esa que tenía de ir a otro equipo en Venezuela, en Caracas, Venezuela. y termino yéndome a Estudiantes de Mérida. En ese momento el profesor Chuy Vera, que hoy por hoy es entrenador acá en Estados Unidos no recuerdo el club, pero un equipo importante, creo que es Cincinnati, si más no me equivoco. Oh, Sí, pero mira, sí, mira con la camiseta cuando voy. está linda. Él creo que está en, no sé si sub-23 ahora, o la última vez que lo vi, lo puedo buscar, ahorita no estoy seguro. Él es el que me lleva a Estudiantes de Mérida, había un proyecto muy bonito, y bueno, quedando una semana para iniciar el torneo, él tuvo un problema con la directiva y lo botan. Entonces los jugadores que él había traído, todos para afuera. Yo no alcancé a firmar, yo ya estaba entrenando con ellos, tenía como 15 días de pretemporada. Sí. Y estaba muy ilusionado porque yo decía, no, me está saliendo todo redondito y ahí tu cabeza es literal, Claro. pues, tú sumas y sumas y sumas y no, de aquí para acá y de aquí para acá y eso todo es Sí, gloria. sí, sí. Entonces, por eso digo, las cosas en el deporte no siempre tienes que estar preparado porque no siempre van a salir como tú las tienes previstas en tu mente. Y me sacan del equipo, literalmente me tocó recoger todas mis cosas, regresarme a San Cristóbal, llegué y me acuerdo que nada, en ese momento quedaba una semana para empezar el torneo. Yo estaba ¿Y sin ahora equipo, qué hago? y ¿Y ahora ahora qué hago? a dónde cojo después de que era bueno, campeón con el Táchira Imagínate. y esa Me imagino cabeza, que en menos de un mes pasó todo. todo, eso fueron semanas. Imagínate. Y yo ahora sin equipo, preocupado, tal. Ya en ese momento yo venía trabajando con Pedro Bielma, que él es, hoy por hoy él es agente FIFA, se sigue teniendo su broma de scout de jugadores, sigue trabajando con licencia. Y él es merideño y la cercanía con él ocurrió cuando yo llegué a Mérida, porque bueno, él era muy cercano, él había jugado en Estudiantes, tenía muy buenas relaciones con Tubi, con Ruber, con muchos Sí. merideños. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con él. Esa misma semana que yo estaba sin equipo, él me llama un día y me dice, mira, me llegó una posibilidad de los videos que habíamos mandado, él venía mandando videos a diferentes lugares, su contacto y todo eso, y me dice, la posibilidad es para ir a jugar en Siria, pero no hay nada seguro, tienes que ir a hacer como A una probar. prueba, lo que te pueden dar es un precontrato, te pagan los boletos, y si quedas, pues ya ellos obviamente te firman el contrato y todo se da. Entonces yo le digo, bueno, pues claro, todo eso él lo hablaba con mi papá. Entonces yo me acuerdo siempre ese día, mi papá me llama, mire, yo estaba dormido, me llama mi mamá, mire, dígale que se despierte, que me está llamando Pedro, no sé qué. Entonces, no, que hay una posibilidad para ir a jugar a no sé dónde. Yo, mira, me acuerdo ese día que yo, sí, 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 dile que sí, que yo ni nunca pensé ni a dónde iba a jugar, ni qué ¿Y país, ni qué... dónde? A mí ¿Solo hay una oportunidad? Sí, no importa dónde. nada, Allá voy. eran las ganas, porque claro, estás niño y la ilusión de, uy, me voy a jugar a otro país, y bueno, eso es bonito. Entonces, me acuerdo que ese día recogí maletas y me dijo, y yo, ajá, ¿cuándo hay que viajar? No, que tienes que estar en 2 días allá. Y yo, bueno, listo, me preparé todo, mandamos correos, no sé qué, empecé a listar todo. Y nada, ahí donde viene, bueno, es una de esas etapas un poquito larga, pero para resumirlo, nada, llegué, estuve una semana y media más o menos a prueba en Siria, en Damasco, que era la capital. Sí. Y habían jugadores de muchos lugares, sobre todo de allá de Oriente, de Malasia, habían jugadores había un turco, había un jugador brasilero, suramericano solamente había un brasilero, probando con nosotros, éramos como 7 jugadores en una casa club. Sí. Bueno, digo casa club, pero era por allá una casa en la época de Cristo, porque Siria es literalmente así. Y yo decía, yo me acuerdo, yo cuando estaba allá, yo decía, ¿en qué me metí? ¿Qué es esta vaina? Yo aquí no hago ¿Dónde estoy? donde estoy, en ese momento ya tenía 19, sí, 19, 20, estaba entre 19 y 20. Sí. Y, Ay, y nada, esa semana a prueba me fue bien, allá apareció otro, mi agente no viajó conmigo, sino que allá apareció otra persona que no, me dijo, no, yo trabajo con tu agente y no sé qué, me hicieron firmar un contrato y de un momento a otro ahora yo tenía otro representante allá. Bueno, eso es otra etapa, firmé eso, en ese momento, pues, ese sueño que tú tenías como niño, que es lo que veníamos hablando hace rato, que creces con toda la película de que quiero el carro del año y quiero los dólares y la fama y no sé qué. Yo sentía que estaba viviendo ese sueño, porque claro.
yo firmo y a la semana me preparan papeles, tramitan mi visa y me mandan a Dubái porque el equipo estaba pretemporada allá. Y nada, esos también son momentos que toda la vida los voy a tener en la memoria porque llegué a un hotel, tenía toda mi ropa Adidas, una habitación para mí solo, o sea, son momentos que literalmente tocas el cielo. Es la experiencia que me queda de esos momentos. En la cúspide, estás en la cúspide. Sí, estás en la cúspide, dinero, fama, tal, y sí, es una parte, pero eso no es. Entonces, nada, después pasan 6 meses, yo regreso a Venezuela a pasar diciembre, y estando entrenando me rompo los ligamentos cruzados de la rodilla. No, Y bueno, ahí eso desencadenó pues todo lo que es digamos, esa etapa larga de mi carrera, que estuve en el proceso de recuperación, tuve que rescindir el contrato que tenía allá, porque eso estaba en las cláusulas, si tú te lesionabas fuera de tu lugar de trabajo, automáticamente las leyes de FIFA dicen que el contrato automáticamente se rescinde. Yo había firmado en total fueron casi $100,000, porque yo firmé por 80,000 más un bono que me dieron el día de la firma por por la 20,000. firma. Ah, Entonces, la mitad de ese contrato se perdió porque yo me lesioné. Entonces, ah, después de ir así, de una, abajo. abajo. Y ahí es donde viene todo ese proceso bueno, de que tú dices, bueno, la vida me está dando, hoy por hoy obviamente lo veo más claro, en aquel momento no, en aquel momento mucha frustración, tristeza, Claro, eh, hasta depresión, porque duré muchos años que angustia. literal, angustia, críticas, mi familia, nada, que me equivoqué, que porque yo me fui, que no tenía que hacer, o sea, empezaron una serie Sí, de cosas. vinieron los problemas. Sí, y cosas que nunca te prepararon, no habían las herramientas. Entonces, bueno, empiezo yo a pasar todo ese proceso, ya para resumir esa parte de la carrera, ya cerca de mis 20, pasaron casi 4 años y medio de todo el proceso de mi recuperación. No quiero tocar mucho ese punto porque no viene al caso. Sí, Eh, y nada, ya a los 27 yo me voy ya enfocado en mi trabajo, pasé mi proceso. Yo me acuerdo que yo lo único que pensaba era, mira, quiero simplemente disfrutar con mis amigos, quiero estar en un juego, hacer un gol, dar una asistencia, quiero volver a ser un niño. Ya no me interesa la fama, no me interesan los dólares, no me interesa porque cuánto pague, nada, nada de eso. nada, tuve que replantearme muchas cosas que yo traía, o sea, tuve que quitarme esa falsa ilusión del deporte, que era lo que veníamos hablando al principio de la Sí, entrevista. exacto, porque cuando éramos niños no empezamos por eso. No escogimos jugar fútbol por eso. Porque nos Total. divertía, porque lo veíamos chévere, nos gustaba, nos sentíamos bien, la pasábamos bien. No era porque lo que íbamos a conseguir, porque ni siquiera sabíamos que íbamos a conseguir. Entonces, volver a empezar como niño. ¿Y qué Como pasó niño. ahí? ¿Dónde Bueno, empezaste? ahí mira, el día que yo me acuerdo que yo soñaba jugando, o sea, imagínate tener tantos años de tu carrera que todos los días, mi vida era una rutina, era 7 de la mañana, yo era montado al carro para ir a la práctica, o sea, el respirar el olor a grama, o sea, ese fue mi constante. Ahora, ¿cómo decirle a tu mente? Ajá, ya no eres eso, ahora soñaba que literalmente estaba jugando un partido de fútbol profesional y me levantaba llorando Durísimo, y durísimo, sentía que era durísimo, real, durísimo, hermano, durísimo. Uf, duro, también duro. he pasado por ese mismo proceso y es muy duro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, en ¿Qué- esos momentos, como te digo, volví a conectarme con mi niño interior. Tuve que entrar en procesos, dejé de perseguir como ese afán de que quiero volver al fútbol profesional. Y cuando dejé de perseguir eso, es cuando el fútbol, yo me voy a Curazao por temas de trabajo, y un día yo ya me había recuperado, pero ya yo no pensaba en el tema de jugar. Para mí era como que yo, con tal de disfrutar un partidito con mis amigos, yo era la persona más ya feliz del era mundo. suficiente? Ya para mí era, yo le daba gracias a la vida por haberme, y a Dios, por supuesto, primero que nada, por haberme dado la oportunidad de volver a jugar después de todo ese proceso. Y ahí en Curazao un día un amigo me dice, no, pero ven a entrenar con nosotros, que tú juegas bien, que no sé qué. Y yo, bueno, sí, vamos, no me interesa nada. Ah, hagámosle. Y sí, hagámosle. Y ese equipo era de primera división y bueno, ahí inicia otra vez otra fase que yo digo, dejé, por eso cuando dejas de perseguir las Las cosas cosas, que el logran. resultado, las cosas llegan a tu vida. Entonces, si algún niño hoy que está viendo esta entrevista o va a escuchar esto, no importa que hoy por hoy no tengas el resultado que tú quieres. Por eso digo, lo más importante no es el resultado, lo más importante es el proceso. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? Que si hoy tienes un partido, sea una final, sea el partido con tus amigos, sea el partido que menos tenga importancia, nunca desconectes lo más importante que es el por qué tú empezaste a jugar fútbol de niño. Disfrutar, pasarla Es bien. disfrutar, pasarla bien, estar con tus amigos, darle una alegría a tus papás que te fueron a ver, o a tu hermano, a tu pareja, al que sea. Y nada, en esos momentos disfruté mucho de eso, volví al fútbol con ellos, en Curazao, a nivel profesional. Ese año viví cosas que, bueno, el primer año no, fue el segundo, porque ese primer año me acuerdo que quedamos eliminados, pero todo fue muy rápido, como que, pero yo estaba súper ilusionado, volvimos a jugar, porque yo volví a jugar a nivel profesional. Y ahí mismo, a los meses, arrancó el torneo de siguiente, y ese año como que
no sé, yo sentí literalmente que mi carrera volvió como a hacer un pico, cosa que jamás me imaginaba. Ese año salimos campeones, fuimos a CONCACAF Champions, que era como un torneo, eh, digamos, CONCACAF Caribbean, es un torneo, por supuesto, de la CONCACAF. El que sale campeón de ahí tenía la posibilidad de ir a jugar CONCACAF ya con los equipos mexicanos, de Estados Unidos y todo, pero tenías que pasar un proceso súper Sí. largo. En un momento eso se veía como que yo, o sea, uno sabía por qué estaba compitiendo, pero yo creo que de mi grupo en ese momento ninguno se imaginó que íbamos a estar tan cerca de llegar ahí. Bueno, fuimos a ese torneo con CACAF, llegamos a semifinales, sí, llegamos a semifinales, y ahí es donde yo decía, nada, yo decía, creo que la vida y Dios me dieron de más después de tantos momentos de mi carrera, y en ese momento ya es cuando se me presenta, estuve como un año más en Curazao, y ahí se me presenta la oportunidad de venir a Estados Unidos. Ya obviamente ya me había enfocado más en el tema de mi futuro como persona también. No puedo decir que me vine solo pensando en el fútbol, me vine fue ya más pensando como, obviamente vas creciendo y ya te empiezas a plantear, bueno, estoy cerca de mis últimos años ¿Tenías, de carrera. tenías cuántos años ahí en ese momento? Tenía 31 más o menos, cuando, sí, más o menos, sí, 31. Pues yo tengo 5 ¿Alcanzaste, años, 30 alcanzaste a no. estar en Curazao desde los 25 hasta los 30, más o menos? Desde los 20, exactamente fue de los 26 hasta los casi 30. Fueron 3 años y algo en Curazao. Y ahí ya llegas a dónde, a Miami, Sí, pero ya con una perspectiva diferente, ya sabiendo que no ibas a estar en el fútbol profesional, ya como dando una transición, me imagino. sí, como te digo, venía pensando mucho ya como más en mi lado personal. Yo decía, bueno, Curazao, pues en la parte económica veía que era un país que, digamos, el futbolista profesional no era, yo ganaba era al año como 12.000 florines, que eso en dólares eran como, no sé, 8.000 dólares. Eso para Curazao es un país costoso, el costo de vida es alto. Y eso era lo que podía ganarse una persona en un trabajo normal. Entonces muchos jugadores lo que hacían era que jugaban y adicional complementaban con el Trabajaban. fútbol. Y sí, y se entrenaba de noche. Se entrenaba todos los días, pero se entrenaba de noche. Claro, para poder cumplir con el trabajo normal de oficina, pues, Correcto, porque el fútbol correcto, también es un trabajo, ¿no? correcto, correcto. Ya. Bueno, entonces ese sería como la parte futbolística, más o menos, en la parte profesional sería como, le diste como un fin de retiro, se podría decir, en ese momento. Sí, como te digo, yo vine a Estados Unidos por un tema muy personal y de mis documentos. Sabía que con lo que había hecho en la carrera, pues me daba la posibilidad de tener un estatus acá y por supuesto ya le daba el espacio, la luz a mi vida personal y crecer acá. O sea que Eh, el fútbol también te sirvió para poderte radicar en Estados Unidos. sí, sí, mira, de verdad lo que más agradezco hoy por hoy del deporte, fuera de las experiencias personales y el crecimiento y todo, es el estar en este país. Gracias a la carrera, pues. El deporte, buenísimo. Y ahora, ¿en qué faceta estás? Si nos puedes compartir un poco, ¿cuál es tu faceta? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué pasó después del fútbol? ¿Cómo supiste, cómo llegaste a eso? Si nos quieres compartir un poco. Sí, en esa parte de, digamos, de encontrar como tu propósito como persona, por eso digo que a veces cuando tenemos esa vida de atletas, crecemos con una, y no solo de atletas, esto puede ser en tu vida de trabajo, eres un licenciado, eres un arquitecto, eres un abogado, eres un contador, eres un programador, lo que sea, o eres un deportista o eres un futbolista, eso es una identidad con la que nosotros crecemos, pero eso no somos nosotros. Entonces, Exactamente. en ese proceso de, digamos, donde yo digo, bueno, sé que estoy en los años finales de mi carrera, a pesar de que nunca he dicho como que públicamente, mira, me retiro, porque yo al final pues, puedo seguir jugando torneos amateurs o semicompetitivos o semiprofesionales, como se quiera llamar, porque pues mis documentos son a raíz del deporte. Entonces, en cierta forma, pues tengo que mantenerme, al menos hasta que sea un ciudadano, dentro de ese aporte social a Estados Unidos. Empecé a darme cuenta de que, ok, después de mi carrera, ¿cuál va a ser mi faceta o cuál es mi propósito como persona? Y como siempre digo, y traigo lo que era de niño, que era ayudar en el fútbol a un compañero, darle un pase, disfrutar de que mi equipo ganara. Fui descubriendo otras habilidades. Yo me gradué como licenciado en ciencias gerenciales. En todos esos años esa parte no la toqué, pero nunca dejé mis estudios gracias al apoyo y la guía de mis padres. Qué bueno. Este, Fundamental eso. sí, you can see. Eh, Ahí empecé nada, a encontrarme con que, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a las personas? ¿Cómo puedo socialmente aportar cosas que yo sé que son muy importantes, que las fui descubriendo, sobre todo acá en Estados Unidos, porque yo cuando llegué a lo mejor no tenía como que la claridad que tengo hoy, simplemente veía que era un sistema muy agresivo, la gente trabaja muy duro, incluso no lo ven en el fútbol, que los jugadores para jugar acá tienen que a veces tener también un trabajo y tener aparte de su contrato o un dinero porque es un sistema totalmente diferente. O sea, te enfrentas a una realidad.
Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo? Obviamente empecé a identificar muchas cosas. Yo decía, basado en lo que a mí me gusta, en ayudar a la gente, ¿cómo puedo aportar algo? Y fui Hermoso. descubriendo, sí, fui descubriendo herramientas de inversiones. Me enfoqué, yo cuando estaba a los 27 años había comprado ya mi primera propiedad. Entonces empiezo como a armar como un rompecabezas de lo que fuera del deporte había sido mi vida, ¿no? De estudiar, de mis inversiones pequeñas, pero que eran inversiones al final. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo empezar a integrar todo esto? Y empiezo a prepararme y a descubrir de que, bueno, socialmente yo puedo aportar algo a las personas que viene acompañado de tu carrera deportiva, pero también algo muy importante, que es una de las razones por la que mucha gente hoy por hoy tiene tantos problemas o depresiones o sufre, que es la parte económica. Claro. Venimos de una cultura que no se habla tanto de eso, pero es donde radican muchos de los problemas del mundo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque una persona que está pasando hoy un momento difícil, esa situación muchas veces viene de que no tiene la posibilidad a lo mejor de, no sé, comprar los medicamentos porque tienes un papá que está enfermo, o tienes un hijo, o tienes un familiar, o tú mismo puedas tener un problema de salud. Entonces, muchos problemas empecé a detectar que se radicaban en la parte económica. Y yo dije, bueno, voy a tratar de aportarle a las personas herramientas que permitan poder ver otra cosa que no sea solamente estar en una oficina trabajando 8 horas todos los días y no tener otra posibilidad, porque hay mucha gente que en Estados Unidos está en un lugar, pero no son felices, están por una situación simplemente de recursos, porque tienen que Forzados. llevar comida a su casa. Forzados. Exactamente. Entonces, bueno, creo que ese es parte de, hoy por hoy de mi propósito y es lo que disfruto, pues, ayudar a las personas y aportar valor en todo lo que hago. No, buenísimo, hermano. La verdad que me alegra muchísimo que me hayas compartido pues tu historia. Me imagino que estás profundamente orgulloso de todo lo que pasaste, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Te agradezco por tu tiempo, por haber compartido tu historia y espero que puedas seguir adelante pues con todos estos nuevos proyectos y poder seguir aportando en la vida de las personas. De verdad que te agradezco muchísimo. Amén, hermano. Igual agradecido por haberme invitado, porque sé que este es el mensaje que hay que llevarle a muchos niños, a jóvenes, atletas también que a lo mejor estén terminando su carrera. O sea, al final es un mensaje para todos y nada, súper feliz de siempre poder estar en contacto, de tenerte en mi comunidad, porque eres parte también de nosotros. Y nada, sé que, como hablamos siempre, es un proceso. Al principio a veces parece un poquito complejo, pero todas las personas pueden crear y tener diferentes herramientas económicas en su vida. Y se lo propongo. Muchísimas gracias, Hugo. Espero que tengas un excelente día. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, papá. Feliz día. Hasta luego, que Gracias. estés bien. Gracias.